Amigos, bienvenidos a Telemiño, bienvenidos a Leer es un placer, el programa que habitualmente se produce en el local de más prestigio cultural de la ciudad de Las Burgas, el Liceo, pero que en estos momentos todavía sigue produciéndose en mi casa, aquí en mi despacho, y utilizando material que producimos y emitimos el año pasado, por estas fechas más o menos, de aquí al verano. En el programa de hoy voy a tener el placer de presentarles a ustedes a Rosa Trujillo y a Paula García. Rosa Trujillo participó en el programa el día 28 de septiembre del 19 y fue grabada el 17 de septiembre del 19. Seguimos con el programa y si yo ahora les digo a ustedes una frase que tengo que decir, van a pensar que estoy haciendo política local. Porque si yo digo concretamente, y lo tengo que leer para no equivocarme exactamente, si yo digo, querido José Antonio, en estos días que realmente también hay un vídeo que pregona pues, la canción que políticamente representaba a José Antonio, van ustedes a pensar que estoy hablando de política española. Pues no estoy hablando de política española. Y si le digo a ustedes también, concretamente, que el reencuentro sagrado suena a una cosa misteriosa, pues no, tampoco es misteriosa, es la obra de una mujer bella, nacida en el otro lado del mar Atlántico, en Venezuela, hija de gallega y gallego, y que ahora está pasando unas temporadas aquí en España, y me contaba pues la situación pues, de choque de ideas políticas que existen en aquel país. Yo deseo que todo se arregle y le doy un cariñoso saludo de bienvenida pues, a quien es la portadora de lo que he dicho, a Rosa Trujillo. Trujillo, un pueblo de Extremadura, maravillosamente famoso, que me parece que fue Pizarro el que fue de ahí, que nació en aquel sitio. ¿Tiene algo que ver sus ancestros con Extremadura? No, mi padre era andaluz. Andaluz. De la zona de Jaén. Ah, de Jaén. Pero estuvo viviendo aquí en Galicia en su primera juventud, luego ellos se casaron, mi madre es gallega, de la zona de La Limia, de Xinzo de Limia. Sí, de Limia, sí. Y se fueron a vivir a Venezuela a finales de los años 50. Emigraron a finales de los 50. Sí, a finales de los años 50 y vivieron toda la vida en Venezuela. Mi padre murió en Venezuela y luego, bueno, lo que es la vida de los emigrantes, ¿no? Que siempre está teñida de esa dualidad y de ese, digamos, reencuentro con algo nuevo, pero también esa pérdida, o ese sentimiento de saudade, como dirían los brasileños, ¿no? Usted hablaba de José Antonio. No, es que me habían dicho un pajarito, que lo tiene usted allí enfrente, que en los libros que tenía usted, entre otros varios, en todos los libros, y bueno, se llamaba El querido José Antonio. Sí. Y yo he gastado la broma de José Antonio, primo de Rivera, que no tiene nada que ver. Entiendo. Mi padre siempre nos hablaba mucho de la guerra, porque fue uno de esos niños de la guerra, precisamente. Pero José Antonio realmente no tiene que ver con eso. No tiene y sí tiene. Porque también José Antonio estuvo vinculado con la guerra, porque este es un poeta venezolano que se llamaba José Antonio Ramos Sucre, y José Antonio Ramos Sucre era descendiente de un prócer venezolano que se llamaba Antonio José de Sucre, que participó en la Guerra de Independencia junto con Simón Bolívar. Pero José Antonio Ramos Sucre, que es el descendiente de este prócer, fue un gran poeta venezolano que vivió entre el año 1890 y 1930. Y usted decía que el reencuentro sagrado le sonaba algo misterioso. En realidad, mis escritos tienen que ver con más que con investigaciones, que esas vienen después, que son más racionales. Tienen que ver con cosas que yo escucho, voces, con sueños, con encuentros con esas voces
tanto de los lugares como de los poetas. ¿Y cree en esas cosas usted? Bueno, no las creo, las vivo. ¿Las vive? Sí, las vivo. Y en el caso de Ramos Sucre, fue un reencuentro con este poeta después de muchos años a partir de un sueño. Y entonces a partir de ese sueño yo sentí el impulso, o en el sueño se me dio como una especie de, digamos, de llamado para buscar en esta obra de este poeta, que es uno de los poetas más importantes de Venezuela y que hace referencia a todo lo que fueron las vanguardias de la época, ¿no? Incluso Ramos Sucre murió en Europa porque fue diplomático, y yo lo que hice fue escribir una obra en diálogo con la obra poética de él. Y entonces, a partir de ese sueño, bueno, yo sentí otros sueños. Ese libro se escribió básicamente digamos, las primeras escrituras fueron en 6 meses. Yo los llamé diálogos nocturnos porque fueron escritos siempre de noche y entre las 11 y las 3 de la mañana. Y yo trabajaba siempre todas las noches en lectura con sus poemas, y yo les respondía a sus poemas. José Antonio es un poeta misterioso y es un poeta de la noche porque sufría de insomnio, y de hecho su muerte fue por voluntad propia. Él se suicidó en Europa siendo diplomático, siendo cónsul, y eso siempre ha teñido su obra como, ¿sabes?, de ese tabú y ese misterio, ese miedo que a veces le tenemos a la muerte. Yo traje este librito, que es una de las primeras ediciones de una editorial venezolana que todavía existe, que se llama Monte Ávila Editores, porque yo empecé a escribir en este libro a partir de esos sueños que yo tenía y de esos encuentros, y esos fueron los primeros escritos que dieron después origen a este libro que se llama Querido José Antonio. Y es Querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones, que es la parte que yo considero como más... Noeli Pocaterra. Eso es otra parte de mi vida, porque yo he trabajado pues durante muchos años con esta señora, que es una líder indígena venezolana, y que yo conocí trabajando en una ONG que se llamaba GEMA, Grupo de Estudio Mujer y Ambiente. Y entonces a partir de ella hemos trabajado juntas durante casi toda la vida, y conozco, digamos, todos los pueblos indígenas en Venezuela. He viajado por muchas comunidades indígenas apoyando un poco esa lucha de los derechos históricos de los pueblos indígenas. En este otro libro que se llama El Reencuentro Sagrado, también es un poco eso. O sea, yo digo que el nombre del programa es Leer es un placer, y de verdad que es un placer entender, leer, descubrir. Y uno puede leer primero en lo que escucha, en lo que ve en las calles, en lo que ve en los ojos de la gente, en los sentimientos. Eso también es una lectura. Y luego eso se transforma en una grafía, en una representación que uno hace con la mano. Pero siempre, digamos, que en el cerebro es algo también misterioso, porque de repente descubrir un tono de voz o descubrir un sentimiento en una mirada parece extraño, ¿verdad? Y a veces cuando tenemos un sueño, como me pasó a mí con José Antonio, y descubrir su obra, porque a partir de ese sueño yo me encontré con muchas cosas que tenían que ver con él, y eran como casualidades. Es decir, que gente que me regalaba un libro o que me regalaban una primera edición de su obra. Y entonces también, claro, yo me puse a investigar y me gustaría leer algún poema para dar a entender de qué se trata. Dice así, el diálogo nocturno, porque esto va en relación a otro texto de él que se llama Cansancio. Solamente voy a leer la primera parte. Dice: gratitud más que amor siento.
¿verdad? Y aquí dice, no hay miedo, es el diálogo. Dice, nunca es imposible el amor. Los héroes han caído de sus pedestales. Los caballos se han desatado las bridas y dejan a sus jinetes alzar el vuelo de Pegaso. Sonríen sus crines otrora mustias, brillan sus cabezas ancestrales. La libertad es la proclama de un galope. No hay miedo frente a nada que no sea quedarse estático. Muy bien. Usted es un ser maravilloso, usted es una bella dama, ha sido muy gentil al saber esperar y a aguantar con estoicismo el tiempo de nuestros problemas de hoy. Y doña Rosa, le deseo un feliz viaje de vuelta a Venezuela y que siga usted teniendo sus sueños mágicos y escribiendo. Muchas gracias. Encantado. Seguimos con el programa. Si hay alguien que hace, vamos a ver, que merece estar en Leer es un placer, es la persona que tengo yo ahora a mi lado, porque todos los días laborables viene aquí al liceo después de comer y hasta las 5 o las 6 más o menos es una asidua lectora. Yo por eso ya, la primera vez que la traje al programa la invité con mucho cariño y me contó su historia de lectora empedernida. Tiene un nombre precioso, se llama Marién Pena, apellido muy gallego, y González. Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Y qué tal ha ido ese viaje por tierras lejanas que ha hecho usted el mes pasado? Muy interesante. ¿Dónde muy fue? Interesante. Pues fue al Tíbet, Nepal y Bután. ¿Al Tíbet? Nepal y Bután. Bueno, empecé por Nepal porque para entrar en el Tíbet uno entra o por Nepal o por la India, y después de hacer el recorrido por el Tíbet pasé a Bután. En Bután estuvo hace un par de años o tres un médico muy famoso que ahora es el presidente de los... del Colegio Médico, sí. Claro. Yo antes tenía una relación muy estrecha con él, ahora desde que está en el poder es más difícil acercarse a él, pero en fin, le tengo gran estima. Y siempre me contaba que en los veranos hacía unos viajes a unos países totalmente desconocidos para los vulgares seres humanos que no tenemos esa capacidad de estudio de la geografía internacional. Bueno, entonces se pasó bien, fueron días felices. Sí, muy bien. ¿Y qué libro nos vamos a encontrar pues comentado por ti? El libro que acabo de leer es el de Música de ópera de Soledad Puertolas, que es académica de la lengua, y lo escogí porque realmente creo que son 7 u 8 mujeres las académicas, que pertenecen a la Real Academia de la Lengua, y es una pena que no haya, francamente, más mujeres. Y el libro pues, se lee en 2 tardes y con calma, porque es un libro muy ágil, de fácil lectura, y está basado en 3 mujeres. La historia, aunque los personajes masculinos están sobrevolando el libro, es la historia de 3 mujeres. Es decir, es una familia de provincias, está centrado el libro en Zaragoza, y pertenecen a la alta burguesía. Y empieza el libro con la protagonista, Elvira Ibáñez, que está casada con un industrial burgués muy adinerado, pero ella ya está viuda. Y sus hijos, pues por lo que ven, no quieren hacerse cargo de los negocios, porque uno es farmacéutico, empieza la carrera de farmacia, y el otro al final se decide por medicina. Entonces ella lleva el luto puesto, es una mujer de estas que llevan el luto puesto, y solo se permite tener debilidad por la música. Entonces ella se dedica a viajar por toda Europa y a admirar los conciertos y disfrutar de la ópera. Y así esta mujer se acompaña de una señorita de compañía alemana y decide dejar sus negocios en manos de un administrador, que será el que lleve todo. Y ella solo se preocupa de recibir una cantidad todos los meses y el resto disfrutar la historia. Pero Elvira, siendo la protagonista, es una protagonista con sus luces y sus sombras, porque se da cuenta que el mundo va cambiando, porque el libro empieza en los últimos años de la República, abarca la guerra civil y termina con los últimos años del franquismo. Entonces nos van presentando cómo va cambiando la sociedad desde los últimos años de la República hasta la muerte de Franco. Entonces esta mujer, pues al final, ella se da cuenta que ha cambiado todo demasiado deprisa, y esa sociedad en la que ella vivía, que se está desmoronando,
y pasa el testigo, porque ella al final ya un poco queda recluida en su casa, a la segunda protagonista, que es su sobrina, Valentina. Entonces Valentina es una niña que depende de la generosidad de su tía, porque se queda huérfana, y vive a expensas de ella completamente, hasta que ya se hace mayor y ya su tía está recluida y muere, y ella tiene que tomar las riendas de su vida. Entonces decide dejar Zaragoza y marcharse para Madrid con uno de sus hermanos, y allí empieza una vida un poco de aventuras fugaces, pero al final eso no la convence, y termina recibiendo todos los papeles de su tía, todo lo que su tía había escrito, y recluida en un convento. Y cuando ella se va para el convento, sabe que esos papeles ella no los necesita para nada, y se los pasa a la tercera mujer protagonista, que es la nieta, es Alba. Y Alba es una niña pues un poco enclencucha, debilucha, pero a medida que va creciendo y va creciendo con la historia, ya acercándonos a los últimos años de lo que fue el franquismo, esta niña pues decide ver cuáles fueron los claros y las sombras de su abuela y de su familia. Y así nos presenta el libro, intentando no juzgar a los personajes, no juzgar el pasado, y simplemente tratar de entenderlo, porque la época fue muy larga, aunque el libro es muy cortito y no ahonda en ni los buenos, ni los malos, ni los perdedores, ni los ganadores, pero intenta comprender lo que pasó en España. Es que fue una época muy importante y muy dramática, porque hubo un momento en que todos tenían razón, su razón. Lo que pasa es que sí, a su manera. Coincidió también con un hecho como fue la aparición de la Revolución Rusa del 17, que dio un ímpetu a los revolucionarios total, y bueno, no se supo reaccionar. Hubo un problema generacional y estalló la guerra, que no debe haber estallado nunca. No debería. Pero pasó. Sí. Pues yo lo recomiendo porque es un libro que desde la primera página pues te seduce y te atrapa, sobre todo porque no se trata de decir estos son los buenos, estos son los malos. Música de ópera, de Soledad Puertolas. Aquí lo tienen ustedes, y con la descripción que ha hecho del libro Marian, pues yo estoy seguro que están ustedes deseando leerlo, porque creo que es un libro interesante. Muy facilito de leer, muy cortito. Muy bien, ¿alguna otra cosa más? Pues nada más, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Su compañía. Y a ti, a mí, el tenerte en el programa. No te llamé por teléfono porque pensaba, pero hemos coincidido y lo importante es que estás aquí. Muchas gracias por tu presencia, y si a ustedes les parece, sigan con nosotros. Sigue, leer es un placer. Llega el momento de la despedida, llega el momento final. Con deseo de que, bueno, ya hayamos salido y estamos casi en vida normal, y poder facilitar próximamente un leer es un placer nuevo, fresco, pero no lo sé, todavía estamos en época de estar en casita, y gracias. Gracias por la atención que nos han prestado. Les recuerdo que leer es un placer, es un programa que habitualmente se presenta desde los locales del Liceo de Orense, pero que en estos tiempos he venido a casa y lo hacemos aquí en mi casa, donde estoy con una mascarilla que tengo por aquí, que no me la quito casi nunca, me la he quitado ahora porque no sé si va a perjudicar al micrófono, con unos guantes que están por ahí, que me los pongo, y con los vecinos a 1,5 metros, porque, bueno, aunque hay alguno que es un poco reacio y dice que no, pero claro, es que están cansaditos los pobres. Yo también, pero intento cumplir con la norma estrictamente. Gracias por la atención que nos prestan. Les recuerdo a ustedes que somos el programa que produce Telemiño, y que con muchísimo gusto nos pueden ver ustedes también en el canal 133 de Retelevisión, y con más dificultad, pero la que es conectar el teléfono, tampoco es para morirse, poniendo telemino.com. Gracias por la atención y socorro, a ver si salimos de esta pronto y salimos todos con vida. Un abrazo muy fuerte y sentido a todos ustedes, si me lo permiten. Gracias, viva España, que esto mejore y que no nos muramos nadie.